Bueno, pues en el marco de este curso de participación ciudadana y que establece el PRD, vamos a introducirnos en el tema la agenda de gobierno y diseño de políticas públicas. Antes que nada, bueno, quisiera dar un poquito de marco teórico sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues primero comenzaría diciendo que, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la aportación de la ciencia política a un proceso de gobierno. Como lo pueden ver ahorita en pantalla, la pantalla que se les está compartiendo. Tenemos a 4 grandes pensadores, ¿sí? Para entrar en materia, ya agradeciendo a todos su asistencia, obviamente. Pues tenemos a 4 grandes pensadores. Primeramente, Platón, pues establece la idea de justicia, ¿no? Esta idea de justicia, de cómo es y cómo se consigue este principio. Posteriormente, un pensador más adelante, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, a través de sus obras como El Príncipe, pues plantea un problema de cómo mantener y conseguir el poder. Esto es basado en un estudio muy interesante de que hace en Europa, precisamente. Este es un asesor del soberano y escribe una obra muy interesante, básicamente, El Príncipe Maquiavelo, donde dice cómo es que debe ser un soberano, cómo debe ser un rey, qué debe de hacer un rey para gobernar, cómo mantener el poder y cómo hacer que los súbditos no se subleven. Thomas Hobbes, autor de un libro muy interesante que es El Leviatán, establece la división de poderes a través de una representación jurídica de un monstruo que se le denomina precisamente así, y pues que se encarga de destruir a quien se oponga a sus ideas, ¿no? Aquí Hobbes plantea mediante una idea analógica, cómo es que se debe de dividir el poder. Y finalmente Rousseau, que, bueno, a través de la frase de que el hombre es libre y pues en todas partes está encadenado, establece las bases para la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una semblanza que me parece interesante. Otros autores que podemos citar en este sentido, pues es Adam Smith con La riqueza de las naciones, donde establece precisamente que, bueno, las políticas comerciales y la política económica deben de ser un eje sobre el cual se desarrolle la estrategia y la política de gobierno, ¿no? ¿Qué es gobierno? Bueno, primeramente, tendríamos que analizar el gobierno a partir del poder. En su concepción weberiana, poder implica el ejercer la voluntad propia e imponerla sobre los demás. En este sentido, bueno, la idea de política de gobierno viene muy encadenada a ser una ciencia social que estudia o que se basa principalmente en el poder. Es decir, su eje central va a ser el ejercicio de la facultad potestativa de imponer la voluntad propia a la de los demás. Esto se logra a través también de un principio que se establece como el contrato social. El contrato social es una obra que se escribe en Europa igualmente y que establece como finalidad que todos entregamos una parte de nuestra libertad para el fin común. En este caso, damos una parte de nuestra potestad liberatoria para entregársela al gobernante y que él pueda ser quien desarrolle esta idea de gobernabilidad y gobierno, ¿no? Bueno, pues él nos dice también que la ciencia política, como una ciencia social, estudia un comportamiento. ¿Cuál comportamiento? El comportamiento de la sociedad. Para que al final del día, a través de estructuras sociales y la interacción de los gobernados con la cúpula de poder, con los que nosotros determinamos
cómo nos van a representar y por qué, se va a perfeccionar la gobernabilidad. Esta gobernabilidad pues viene a ser básicamente esta gobernabilidad viene a ser básicamente el ejercicio del poder público. Ahora bien, vamos a ver. En la siguiente diapositiva, ya entrando un poquito en materia, vamos a encontrar la definición de administrar, porque vamos a entrar un poquito al terreno de la administración pública. Vamos a manejar 4 conceptos básicos. El primero es poder, que es la facultad de imponer la voluntad sobre otros. El segundo es gobernabilidad, que es básicamente la acción de ejercer el poder, pero de una manera legítima. El tercero va a ser política pública y el cuarto agenda política. Vamos a ir avanzando a través de esta exposición poco a poco a explicar qué tiene que ver una con la otra. En este caso, la administración pública, bueno, en una base jurídica y etimológica, pues se entiende como administrar, como servir, como regir, disponer, ejercer la dirección. En este sentido, podemos analizar la política pública, la administración pública bajo un sentido objetivo y bajo un sentido subjetivo. Bajo un sentido objetivo es una actividad humana que se ejerce para dar mayor amplitud y disponer y administrar los recursos humanos, materiales, con una finalidad previamente establecida. En este caso, la finalidad es satisfacer las necesidades de la sociedad. Y a partir de un sentido subjetivo, la administración es un aparato dependiente de un individuo o responsable. Es decir, tiene que haber a la cabeza de la administración un jefe, una persona que dirija las tareas, planea, evalúa, supervisa y materializa las acciones tendientes al fin de la política pública. Encontramos un ente regulador de todas estas relaciones y estas correlaciones sociales de la gobernabilidad y de la administración, que es el derecho administrativo. Este cuerpo normativo de leyes que nos lleva a partir de los artículos 30 en adelante de la Constitución y a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cómo se van a llevar los procesos de gobernabilidad dentro de nuestro Estado mexicano. El derecho administrativo, básicamente, es todo aquello que emana del poder ejecutivo para la gobernanza. Cabe destacar en este punto, y a lo mejor lo estaba olvidando, que la gobernabilidad tiene mucho que ver con la división de poderes, pero básicamente el derecho administrativo emana del poder ejecutivo, básicamente. ¿Por qué? Porque es reglamentaria. El poder legislativo determina a través de un proceso legislativo leyes que determinan la forma de conducción del gobierno mexicano a través de los cuerpos jurídicos que emanan de la Constitución y de los tratados internacionales. Sin embargo, la administración pública emana básicamente de la organización jurídica que nace a partir de la Administración Pública Federal establecida en su ley orgánica. Para esto tenemos que la Constitución señala en su artículo 90 que la administración pública será centralizada y paraestatal, entre otras facultades. A nosotros nos interesa la centralizada porque básicamente son las instituciones, las secretarías o los despachos los que se van a encargar de poder llevar a cabo toda esta política de gobernabilidad y gobernanza. Es decir, cada uno de los sectores prioritarios de la sociedad se va a dividir en cada una de las instituciones. Así tenemos que seguridad pública va a tener a la cabeza un líder o a una persona
y está debidamente estructurada en la Ley Orgánica de la Administración, así como salud, defensa nacional, entre otras entidades y despachos de gobierno. Pues podemos definir al administrativo, a la administración pública como un aparato jerarquizado, dividido en órganos profesionales y sostenidos financieramente a través del erario público, cuyo propósito principal es ser un instrumento para el cumplimiento eficaz y oportuno de políticas y de funciones públicas. Podemos definirlo a partir de una determinación jurídica o formal, o a través de una cuestión política sociológica. De acuerdo a la definición jurídica formal, bueno, se basa precisamente en este cuerpo normativo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en el sentido sociológico se relaciona más con directrices políticas que tienen que ver con el cumplimiento de un fin común, que en este sentido es la satisfacción de necesidades públicas. Esto también nos lleva a pensar que la administración pública pues se identifica a través de una evolución en nuestro sistema federal. Si pueden ahorita observar la diapositiva que se está mostrando en pantalla, verán la evolución precisamente del aparato burocrático mexicano a partir de 5 periodos. El último pues ya nos toca a nosotros, que es una visión democrática y que pues forma parte de lo que llamamos Estado moderno. Entonces, tenemos que correlacionar actualmente la administración pública con fuerzas políticas y fuerzas sociales, donde se instauran instituciones y se establecen estructuras de gobierno para convenir y realizar las prestaciones que uno necesita. Por eso tenemos el ejemplo de el INSABI, ¿no? Había una institución que se encargaba de la salud pública. Actualmente el Estado determina no poder, o más bien determina su insubsistencia, su falta o su carencia de fines sociales, y determina desaparecerlo o cambiar el despacho, ¿no? Y llamarlo INSABI. Entonces, bueno, vamos a entrar en una evolución del estado de la gobernanza, de la gobernabilidad, a través de precisamente un conjunto de necesidades que se van a ir dando a través del tiempo y que van a tener como finalidad básicamente atender las necesidades de la sociedad moderna. No estamos hablando de que la gobernabilidad no es la misma gobernabilidad de hace 50 años, donde teníamos, por ejemplo, un Estado todavía benefactor, ¿no? Donde todo el gobierno nos otorgaba todo. Actualmente estamos entrando en una transición de globalización, donde importan mucho las decisiones internacionales para llevar a cabo una política pública. Entonces, ya no dependemos solamente de las decisiones políticas internas, sino de la confiabilidad que nos da una política externa. México ha firmado cientos de tratados internacionales en varias materias, tanto en derecho internacional público como en internacional privado. Es decir, tanto en el ámbito administrativo, que nos afecta directamente hacia la agenda y las políticas públicas, como en el ámbito de la relación bilateral entre particulares que tienen relaciones comerciales entre unos y otros. Entonces, estos aparatos o instrumentos internacionales vienen a ser de suma importancia porque nos definen el rumbo que va a llevar nuestro país y cómo va a ir desarrollando precisamente a través de la evolución, decíamos, del Estado moderno, las consecuencias de una política moderna. Bueno, también vamos a encontrar otro elemento básico, ¿sí? Que es precisamente, aquí nosotros vamos a ver
una forma, un diagrama de cómo se establece un problema para resolverse a través de una política pública. Todavía no vamos a entrar en esa materia porque quisiera dar unas semblanzas antes de ello, pero también tendríamos que tener nosotros en cuenta que existe una delimitación al servicio público. ¿Qué es el servicio público? Bueno, pues es una institución jurídica administrativa en la que el titular es el Estado. Consiste en satisfacer de manera regular, continua y uniforme las necesidades públicas de carácter personal, básico, fundamental, pero que se suministran directamente a particulares para, como una necesidad colectiva. Es decir, a pesar de que el Estado otorga de manera personal o unipersonal el servicio de salud, esto viene a ser una necesidad colectiva. O sea, si bien es cierto, cada quien puede ir de manera digamos, de manera individual a solicitar el servicio médico, también lo es que se tiene que crear una institución que se dedique específicamente a eso. Entonces, hay unos elementos esenciales de los servicios públicos y es que tienen mucho que ver con las fines del Estado y que tienen que tender a un fin de progreso y bienestar social. El sujeto activo, es decir, la persona que va a prestar ese servicio, siempre va a ser el Estado. Quien puede, a su vez, concesionar, es decir, permitirle a un particular que otorgue ese servicio. ¿Por qué? Porque a veces el Estado no puede otorgar, dado las necesidades, todos los servicios. Entonces, ¿qué hace? Los concesiona, ¿no? Por ejemplo, el transporte público, las carreteras en algunos casos y algunas vialidades, ¿no? Quisiera preguntarles hasta ahorita si hay alguna duda con lo que se ha expuesto hasta el momento. Nos quedábamos en la cuestión de los elementos esenciales de la jurisprudencia que señala que el servidor público solamente puede hacer lo que le está permitido. Es decir, en contrario sensu de lo que es el ciudadano, que podemos hacer todo lo que no esté prohibido, el servidor público solamente puede hacer lo que le está permitido. Por eso tenemos a veces estas cuestiones de que queremos ir con una persona y queremos que nos gestione, ¿no? Porque esta es una gestión pública, cosas que no corresponden no caen dentro de su competencia, pero es el Estado, el Estado tiene que dármelo. Sí, pero a través de un esquema normativo, el Estado regula cada una de esas instituciones para que de manera independiente y de manera individual otorgue y responda por ese servicio que se requiere. Puede haber, hay que diferenciar, y el estudio precisamente de la ciencia política enfocada a la administración pública es básicamente para realizar análisis de cómo está funcionando. Para ello, pues podemos tener servicios públicos con y sin competencia, con o sin competencias administrativas, es decir, que no requiera una potestad para su otorgamiento, ¿sí? En este caso, no se necesita ser licenciado en nada para ser barrendero, ¿no? Es un servicio público de limpia. Eso no requiere una competencia especial. Pero hay también servicios públicos propios e impropios que los presta, los públicos propios cuando el Estado por sí los presta. Comisión Federal, por ejemplo, el servicio de agua. A través de los bandos, a través del municipio, se establecen empresas de regulación que van a suministrar este servicio. O concesionados, como es el caso del servicio de grúas para algunas ciudades, o actualmente Comisión Federal de Electricidad es un servicio concesionado. Es decir, que está en manos de una empresa que no es prácticamente del gobierno, ¿no? Vamos a dejarlo así, no vamos a entrar en controversia sobre eso. También hay unos obligatorios y unos facultativos, es decir, obligatorios que el Estado los tiene que cumplir y facultativos que tiene esa opción de decir, ¿lo otorgo o no lo otorgo? Por ejemplo, una licencia de conducir. El expedir
la administración pública, el expedir, por ejemplo, un registro público de una propiedad es obligatorio. Pero el expedir una licencia de conducir se sujeta a ciertas normas que si no las cumple el individuo puede darlo o no. No es obligatorio dar una licencia de conducir a todos los ciudadanos. Pero sí es una obligación, por ejemplo, dar una credencial de lector. Entonces, también tenemos que son uli universali o uli singulari. Depende de que esto se preste a toda una comunidad cuando es uli universali o a una sola persona cuando es uli singulari. Es decir, puede ser, por ejemplo, en un servicio ejidal, una contraprestación sobre Procampo y otorgue estos estímulos para el campo de manera subsidiaria o solamente una persona. También se puede clasificar por su utilidad, claro, definitivamente, por la importancia, por el modo en que se va a utilizar, por la determinación de sus usuarios o por la persona que va a prestar el servicio. También se puede trabajar a través o se puede clasificar a partir de la participación del Estado o de la retribución de los servicios. No, nada obliga a que los servicios que otorga el gobierno sean completamente gratuitos. Eso es un hecho, ¿no? También existen costos y garantías que se deben de cubrir para obtener la prestación de servicios, ¿no? Yo tengo derecho al servicio de salud, pero no por ello tiene que ser un servicio gratuito. Bueno, vamos a entrar a un terreno y es un ejemplo de políticas públicas en América Latina. A mí me llama mucho la atención para entrar en materia de políticas públicas un caso muy singular y es precisamente el caso de Bogotá. Si nos remontamos al año de 1995, existe en Bogotá dos contrincantes. Vamos a poner dos personalidades muy excepcionales. A mí me encanta este ejemplo. Uno es Antanas Mockus y el otro es Enrique Peñalosa. Ambos son contendientes para alcalde de la ciudad de Bogotá. Antanas Mockus en ese entonces era rector de la Universidad Nacional de Bogotá. Y Peñalosa, pues es un político chapado a la antigua, es un político que busca principalmente el desarrollo de la ciudad de Bogotá a través de varias cuestiones, ¿no? Principalmente su fuerte era el desarrollo de infraestructura en Bogotá. Este desarrollo de infraestructura fue la base política de su campaña durante el año de 1995. En 1995 también aparece un personaje muy interesante, Antanas Mockus, que es el rector de la universidad, como lo comentaba, y que en una rueda de prensa, en un acto de protesta de los estudiantes de artes de esta universidad, ante todos los compañeros, como lo estaban abucheando, lo estaban atacando de manera muy certera, él, enfrente de todos, se baja los pantalones y les enseña el trasero. Esto es muy interesante porque esto se llega a los medios. Antanas Mockus pierde el trabajo de rector de la universidad, pero su forma de actuar ante las agresiones de los estudiantes fue muy, vamos a decir, muy atractivo para el electorado. Entonces, Antanas Mockus decide lanzarse como oponente a Enrique Peñalosa en Bogotá como candidato independiente. El 1 de mayo de 1995, Mockus llega asume el poder como alcalde de Bogotá y comienza a establecer un conjunto de medidas cívicas. Estas medidas cívicas son muy interesantes. Primero, veía que la ciudad de Bogotá era un caos vial y que había poca cultura civil, poca cultura de civilidad. Entonces, lo que hace él es otorgar tarjetas blancas y rojas a los ciudadanos para que se califiquen sus conductas viales. Cada vez que un conductor cometía una infracción vial, lo que hacían los ciudadanos era sacar una tarjeta roja. Y eso le indicaba al conductor que estaba obrando mal. Posteriormente,
contrata a una banda de mimos, cerca de 100 mimos, y los coloca en las esquinas de las calles, quienes con representaciones con mímica, básicamente, les hace sentir o les hace notar a los ciudadanos de Bogotá que no están comportándose de una manera civilizada ni de una manera ciudadana. Entonces, la idea de Antanas Mockus era que todos los Bogotás se volvieran educadores de los demás. Y entonces esta retroalimentación, este cambio de pensamiento en los bogotanos, pues cambie e impulse una política de cambio desde adentro, ¿no? Vamos a cambiar la forma de pensar. Posteriormente, a través de una ley muy graciosa, una ley que él denomina como ley zanahoria, porque dice la zanahoria es sana, la zanahoria es dulce, y aparte es anaranjada, se viste como zanahoria. Él impulsa lo que conocemos actualmente como el alcoholímetro. El alcoholímetro es una idea de Antanas Mockus en ese año. Entonces, él impulsa una política de que todos los bares y centros nocturnos debían cerrar a la 1 de la mañana. Que se colocaran retenes en las calles para hacer pruebas de alcohol y posteriormente que se redujera, por ejemplo, el acceso de menores de edad. La justificación de Antanas Mockus para esa política fue muy interesante porque dijo que si él salvaba una sola vida, la política pública era satisfactoria y había cumplido sus metas. Entonces, esta idea nos lleva a pensar y pues que efectivamente es a través de un cambio de cultura. Quería hacer una Bogotá atractiva para las inversiones. Se reduce en 50%, o sea, el resultado de la política pública, y lo vamos a ver más adelante, que no nada más es diseñarla, sino también se tiene que supervisar y evaluar. La evaluación de una política pública es sumamente importante porque es lo que nos va a determinar si esta está cumpliendo sus funciones. Esta política de Antanas Mockus reduce en un 50% la muerte por accidentes viales en Bogotá en este periodo. Lamentablemente en 1998 esto causa mucho escozor porque cierra bares, le empieza a pegar un sector muy fuerte de la población. Sobre todo, sabemos que Bogotá es una ciudad, por ser Colombia, que está sumergida en un problema de drogadicción muy fuerte. Entonces esto pues empieza a golpear muy duro a intereses que no eran propios de la ciudadanía, ¿no? Son propios de las personas que detentaban el giro negro como su actividad económica preponderante y empieza a afectar este tipo de círculos, lo que ocasiona que haya molestia y se levanten. Él se disfraza inclusive de un personaje que crea él, que es súper cívico, y precisamente va por las calles y va enseñando, va quitando letreros, va pintando calles, quitando grafitis. Esto es imagen pública, ¿no? Esto no lo introduje porque esto es imagen pública y esto es de campaña. Lo que quiero hacer notar son ya cuando él asume la gobernatura como alcalde, que efectivamente él impulsa una política pública basada en la civilidad, en la cultura y en cambiar a Bogotá. Posteriormente, gana Enrique Peñalosa en 1998. Pero ya se había hecho un gran trabajo, una política pública muy fuerte. Enrique Peñalosa introduce a Bogotá lo que se llama el Transmilenio. Es un transporte público que actualmente conocemos en la Ciudad de México como un Metrobús. El Transmilenio es como un metro. A partir de autobuses, quien guste, está el reportaje, o sea, sí búsquenlo como Antanas Mockus y su historia en YouTube o en alguna plataforma y van a encontrar hay un muy bonito documental, no recuerdo el nombre, pero precisamente van a encontrar que Enrique Peñalosa recupera espacios urbanos
derriba muchas construcciones que se destinaban a dar albergue a vagos, malvivientes, delincuentes, prostitutas y de todo tipo de personas, ¿no? Que hacían mucha mella en la imagen de la ciudad. Entonces, Enrique Peñalosa trabaja por una cuestión más de recuperación de espacios públicos, de mejoramiento de transporte público y recupera una hacienda muy grande y la destina como un parque ecológico, una hacienda que le pertenecía a un pues, narcotraficante, ¿no? Otra política pública que tiene que ver con, no es básicamente una política gubernamental, pero podemos tomar nota de ella porque es básicamente un ejemplo de política social, vamos a decirlo. Es la creación de porque tuvo, a final de cuentas, sí tuvo cierto impacto en la ciudad y cierto apoyo. No es forzosamente una política pública, pero es un ejemplo. Héctor Castillo Bertier, a través de una serie de investigaciones sociológicas, de estarse juntando con basureros, de estar, como él fue machetero, fue barrendero, fue pepenador, él genera las condiciones necesarias para que los pepenadores se vuelvan una cooperativa para efectivamente recuperar materiales. Entonces ya les cambia el nombre de pepenadores por seleccionadores y posteriormente genera una política muy interesante que es actualmente lo que se conoce como Circo Volador. Circo Volador es un espacio dedicado a las artes y las ciencias que se encuentra en el oriente de la ciudad para atender a los chicos banda, ¿no? Es una iniciativa muy interesante que plantea del doctor Héctor Castillo Bertier y que posteriormente se retoma para ser replicado en otros países. De hecho, al doctor Castillo lo han invitado. Sin embargo, él establece, y lo que es notable de las participaciones del doctor Castillo Bertier, es que las políticas públicas deben ser adaptadas a la sociedad. Por eso digo, y viene a colación esta situación, porque nosotros trajimos una copia de políticas estructurales de otro país, de Colombia. Sin embargo, no tomamos en consideración los problemas viales y de viabilidad y de movilidad que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, esto, bueno, se está replicando de manera muy fuerte, sobre todo en el centro de la ciudad, con la imposición o con la sobreexplotación de este tipo de transportes. Creo que necesitábamos una alternativa de movilidad un poco diferente. Tal vez debía de haber sido causa de estudio. Por eso Bertier nos comenta que la política pública no puede ser copiada y pegada de una sociedad a otra, porque va a tener un efecto contrario. Por eso Circo Volador, en su momento, viene a ser una respuesta para los chicos banda del oriente de la ciudad y genera las condiciones necesarias para que se desarrolle un ambiente, una reducción de criminalidad, una reducción vamos a decir, de delincuencia, de acceso de un lugar, se otorgó a los jóvenes un espacio para que puedan expresarse a través del graffiti, de la pintura, de un oficio, de un arte, que no estén pensando simplemente en estar con la vagancia, ¿no? Y se atiende también psicológicamente a estos chavos para que ya no estén inmersos en esta cuestión, ¿no? Finalmente, vamos a encontrar otra política pública que a mí me gusta mucho, y esa política sí se implementó en la Ciudad de México. Es una política que se llama bajo puentes. Es decir, todos los puentes o los lugares que se destinaban para el tránsito vehicular que se encontraban en la Ciudad de México y estaban debajo de un puente vehicular. Bueno, pues entonces esta política bajo puentes es una política pública que impulsa la Ciudad de México y es concesionar los espacios que se encuentran abajo de los puentes vehiculares, principalmente en Tacuba, en Cuitláhuac,
y los que corren, por ejemplo, en vialidades como el circuito exterior, el circuito interior. Esto es, pues, ya vemos actualmente panaderías, tiendas, bueno, no digamos, no son las mejores tiendas, hay bodegas Alianza, venta de licores, vinos y licores, pero la idea de esto era que el espacio que se podía destinar a la malvivencia, a la vagancia, a malos olores, porque a final de cuentas la gente que vivía ahí, pues, hacía sus necesidades fisiológicas en esos lugares, generaba un ambiente muy, muy desagradable, ¿no? Y aparte se prestaban como lugares para la prostitución, para la delincuencia, ¿no? Son lugares que por estar ubicados fuera del alcance de las autoridades provocaban ¿cómo decirlo? Un nido de actitudes y actividades delincuenciales, ¿no? Bueno, pues saliendo un poquito ya de estos ejemplos que a mí me agradan mucho porque son efectivamente diferencias que podemos encontrar en materia internacional y también en el ámbito nacional como ejemplos de políticas públicas que han tenido mucho éxito. Bueno, pues podemos ahora empezar a identificar dentro de ellas, bueno, cuáles son las características, ¿no? Básicamente, primero hay que señalar que hay hay un conflicto entre determinar si la política pública es normativa, o sea, cae en el campo jurídico o cae en el campo politológico o sociológico. Es una cuestión muy rara porque estamos hablando de que hay una normatividad. Sí cae, porque no podemos proponer una política pública que vaya en contra de la normatividad. Es política, sí, porque al final de cuentas apoya mucho en el ámbito político, tiene que ver mucho con fines, con cumplimiento de promesas de campaña, con la agenda de campaña del precisamente candidato en turno. Pero yo considero, desde mi punto de vista como estudiante de la maestría en política criminal, que las políticas públicas tienen que ver más con el ámbito sociológico. Responden a necesidades muy específicas de la sociedad, tanto colectiva como individualmente. Entonces vamos a tener que las características de una política pública, básicamente, es que tenga un contenido. Y este contenido es la sustancia, es lo que se necesita, son los famosos outcomes, lo que nos da de salida, ¿no? Vamos a analizar problemáticas sociales y vamos a determinar cuál es la mejor forma de atacar esa problemática social. Entonces vamos a encontrar salidas. Vamos a encontrar que tiene un programa. ¿Por qué? Si ya decíamos que la administración pública pues tiene que estar basada en una programación para ver la presupuestación. No se reduce a un acto concreto, se va a estandarizar, se va a abrir a un marco general, se va a tener que hacer un programa que atienda a la colectividad. No se puede tratar una política pública para atender un solo problema de una sola persona, ¿no? Tiene que afectar un interés común a una colectividad. También tiene que tener, obviamente, una orientación normativa. Esto es que, como lo decimos, tiene que caer en el campo de la obligatoriedad de alguna de los entes públicos que está destinado para ello. Por eso hablábamos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que nos establece precisamente las facultades, atribuciones de cada una de las entidades de gobierno, ¿no? Por eso decimos, bueno, vamos a diseñar una política pública, pero ¿quién la va a llevar a cabo? ¿Cómo la va a llevar a cabo? Y a través de quién se va a gestionar el presupuesto que se requiere para cumplirla. También hay un factor muy importante que es el factor coercitivo. Es decir, como decíamos al principio, la administración pública es la administración pública está basada, o más bien se une con la idea de poder y con la idea de gobierno. Entonces, el factor coercitivo viene a ser un elemento básico
de las políticas públicas. Es decir, una política pública que no obliga no va a tener resultados. Simplemente no vamos a lograr los resultados o no va a tener los resultados esperados. También tiene que tener una competencia social. Por eso yo decía y sostengo que la política pública, más allá de tener un contenido político o normativo, tiene un contenido social, porque resuelve y proyecta respuestas a necesidades establecidas por los gobernados. En este sentido, son proyectos. Básicamente lo que nos dice la doctrina es que las políticas públicas son proyectos que el Estado diseña para satisfacer necesidades públicas a través de una gestión gubernamental y a partir de la administración pública. Y por policy design, o sea, vamos a decir que no es simplemente en nuestro gobierno, porque sí tenemos una política a la mexicana, eso es verdad. Pero también tenemos que considerar que el diseño político o el diseño de las políticas públicas obedecen también a que deben de enfocarse a generar un cambio en la sociedad. Deben de generar un enfoque tienen que tener un enfoque de compromiso social hacia la persona o hacia la colectividad. No se contenta solamente, no sirve de nada una política pública que solamente dé un lineamiento, ¿no? O critique o de un objetivo, sino que debe de tener una evaluación, debe tener una supervisión y debe ser lo suficientemente fuerte para lograr un cambio social. Entonces, vamos a tomar entonces la política pública que no nada más es un papel donde dice, a partir de mañana ya las personas que tengan perros ya no van a poder transitar por las vías primarias. ¿Por qué? Porque los perros hacen sus necesidades, ¿no? Sino que tiene que ser un sistema, tiene que involucrar varios factores. Entonces, vamos a decir que una política pública no es simplemente un diseño normativo. Es todo un sistema que va a cambiar en un área de acción política a través de la gestión gubernamental, o va a cambiar, o va a modificar, o va a atender necesidades públicas. Entonces, básicamente, va a buscar, pues, a través de una acción, tiene tres vertientes esta política pública. Puede ser activa, ¿sí? O sea que desde el momento en que se implementa, se tiene que obedecer y tiene que cambiar todo. Puede ser pasiva, sí, tiene que ser pasiva, simplemente existe la política pública, pero para que yo pueda acceder a ella, tengo que impulsarla, ¿no? O puede ser semiactiva, ¿no? Puede estar en el campo de que es obligatoria, pero yo también la puedo impulsar, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver, vamos a pasar, por favor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este sentido, vamos a encontrar también características. Básicamente aquí, en esta diapositiva, vemos las características de las políticas públicas. La que sigue, por favor, licenciado. Son proyectos con estados, ya lo vimos. Si quieren tomar nota, aquí nos quedamos. Política burocrática, bueno, sabemos, como lo habíamos comentado hace un momento, que a través de la administración pública y de esta organización gubernamental se van a definir actores que van a permitir, a través de la acción burocrática, la acción burocrática proviene precisamente de buró. Buró es una mesa, o más bien un escritorio. A partir del escritorio se atienden las necesidades públicas. Entonces, vamos a hablar que la gobernabilidad va a ser muy enfocada a la política burocrática, que tiene que ver con actores y líderes de los diferentes escenarios sociales, es decir, los jefes de alguna institución.
Estas políticas burocráticas establecen que debe de haber a la cabeza alguien que sea el encargado de la actividad burocrática y de la actividad de la política. También tenemos un enfoque racionalista, ¿sí? Que, bueno, tiene que ver con que la política pública debe atender de manera racional las necesidades públicas, no únicamente irse por por una idea de vamos a hacer las cosas, vamos a tomar una decisión y a ver qué sale, ¿no? Tiene que ser racional, tiene que ser razonada, tiene que ser a través de un sistema, un método. El método es la forma en la que uno llega a algo, ¿no? El método nos implica una serie de pasos. Entonces, la racionalidad precisamente nos implica un método. Decíamos que el paradigma de la política burocrática, antes de pasar a las que siguen, es que, bueno, tiene que tener en cuenta que debe de haber un tiempo en el que en el que se va a aplicar, una duración y un calendario. Todo se tiene que programar. Tiene que haber acceso a los recursos, tiene que haber un estudio previo, un estudio preliminar. Esto nos obliga a que esto, de cierta manera, dificulta un poco, pero a la vez regula la actividad de una política gubernamental. Tiene que existir un circuito, tiene que haber un ejecutor de ese compromiso y una buena comprensión, tanto de los gobernados como de las autoridades que la van a cumplir. Si no hay una buena comprensión, no se van a llevar a cabo las tareas. Deben de formarse para esto procedimientos y deben de haber tareas bien identificadas. O sea, no nada más es decirle a los subordinados, van a hacer esto y ellos van a cumplir de manera ciega. Se les tiene que dar un programa y qué es lo que van a realizar. Por ejemplo, la política pública bajo puentes era que Indavín proporcione las concesiones necesarias para que los particulares, a través de una licitación pública, puedan adquirir los terrenos abajo de los puentes. Pero Secretaría de Movilidad también tienes que instalar luminarias para que haya suficiente iluminación. Seguridad Pública, tienes que mandar policías para que estén resguardando la zona y no haya delincuencia hacia las construcciones o en su momento hacia los comercios que se instalen. Entonces, es una serie de entidades las que se van a conformar a través de un programa. Y bueno, ¿cuándo va a entrar cada una, no? Bueno, en un calendario se establece que primero va a entrar Indavín para otorgar las concesiones, luego va a entrar esta cuestión de movilidad para instalación de luminarias, electricidad, luz y fuerza, también va a tener que entrar. Y finalmente la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad va a ser la encargada de elaborar su programa de revisión y de visitas, ¿no? Vamos a tener que también, la que sigue, por favor, licenciado, si es tan amable, vamos a entrar ya a lo que son la agenda de gobierno. ¿Qué es la agenda de gobierno? Bueno, básicamente es donde se incluyen todas estas políticas. Y un gran ejemplo de la política de gobierno de México es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, visto como una agenda de gobierno, es la directiva que va a determinar el rumbo que el Estado mexicano o la administración en turno va a asumir para la resolución de los problemas sociales que actualmente se enfrentan. Se incluyen rubros de seguridad pública, salud, vivienda, educación, deporte, cultura, bellas artes. Todos estos rubros aparecen en la agenda pública. Nos dice la teoría que el término se utiliza para referirse a un conjunto de situaciones problemáticas que requieren un debate político o intervenciones activas por parte de autoridades políticas
legítimas, es decir, instituciones que debidamente establecidas por la normatividad, para que encuentre una solución y se pueda dar una atención debida, una debida diligencia a la necesidad colectiva. Su formación implica pues un conjunto cambiante de personas, de actores, y está determinado por proyectos. Nosotros podemos ver actualmente y yo lo pude percibir en su momento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuando estuvo el presidente Enrique Peña Nieto, pues había a su vez a la par nacen otro tipo de agendas, ¿no? La agenda de gobierno es la que le atañe precisamente al Ejecutivo a través de estas cuestiones, todas las políticas que se van a implementar. Pero también cada una de las instituciones puede generar una agenda pública. Por eso diferenciamos, por eso hay una diferencia y vamos a tener varios tipos de agendas. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional se establece lo que se le llama el Plan Sectorial de Defensa, que atiende al rubro que le toca dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, a partir de esas grandes normatividades vamos bajando. El Plan Nacional de Desarrollo básicamente es la directriz de la administración en turno, la que dice qué es lo que se va a hacer, cómo se va a mejorar, cuáles son los planteamientos, son objetivos, no es un cuaderno, no es un libro que establezca toda la problemática social, son objetivos únicamente. Por eso se le denomina agenda, porque es muy básico lo que se establece allí. Son objetivos y pues para su formación se deben de atender ciertos problemas o cuestiones que llegan a tener o a llamar la atención tanto colectiva como individual de un gobierno sobre los asuntos que conlleva. Para esto, la siguiente, por favor, vamos a encontrar una cuestión que se llama, bueno, aquí lo tenemos, una diferencia, agenda de gobierno y la agenda formal, ¿no? Básicamente, tenemos también que identificar algo que se conoce en la ciencia política como definiciones. Las definiciones son encuadrar el problema en un solo rubro. El rubro es únicamente un texto, vamos a decir, es el objetivo primordial. De todos los problemas que llegan de la Ciudad de México, todo se reduce a inseguridad. Pero inseguridad ¿a partir de qué? Y ese rubro va a formar parte de una definición. Y esa definición, esa problemática, por definición, se va a encuadrar en la agenda de gobierno. Por eso es muy difícil, o a veces es muy complicado, introducir precisamente las políticas públicas en una agenda de gobierno, porque tienen que entrar dentro de un rubro específico. Si no caben dentro de ese rubro específico, no pueden ser, van a tardar, no se pueden desarrollar de manera inmediata. Entonces, estas cuestiones también tienen que ver mucho con cuestiones burocráticas y son cuestiones que detienen muchísimo a la actividad política, básicamente a la actividad gubernamental en materia de políticas gubernamentales o políticas de gobierno. Implica elecciones, es decir, antes de que una política, nosotros podemos tener ideas y lo podemos diseñar desde nuestra colectividad. Por ejemplo, yo quisiera diseñar una política para la recuperación de la avenida Consulado, toda vez que la avenida Consulado es una avenida que tiene una amplitud muy grande. Estoy diciendo, por decir algo, no, es un ejemplo, pero carece de iluminación. Entonces yo quiero implementar una política pública para que el gobierno se encargue de establecer luminarias en esa zona.
y poner estos nuevos faros que pusieron, que son largos, que son como bastones, pero para que ello se pueda llevar a la realidad, se tiene que introducir en un rubro, se tiene que dar una definición. Entonces, ahí viene lo complicado, ahí viene la situación complicada. Meter una política pública en un rubro y luego una definición para que finalmente forme parte de la agenda de gobierno. La agenda de gobierno, como lo decimos, no es fija, constantemente se está cambiando. Pues decimos que la agenda formal constituye una enumeración de problemas relevantes. Es la que ya está predeterminada. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay otro tipo de agendas, ¿sí? Existe la agenda de ciudadanía o la agenda ciudadana. Y pues precisamente aquí se van a introducir o se van a ir introduciendo los problemas de una vecindad, de una colonia, de una comunidad, de una calle, ¿sí? Que atañen precisamente a una problemática específica que debe ser atendida a través de la acción gubernamental. Esta agenda ciudadana generalmente es impulsada por la participación de los actores y de los gobernados dentro de esta situación. La agenda de medios tiene que ver mucho con la cuestión mediática, no nos vamos a meter mucho en eso, porque también tiene que ver con la actuación de los canales de comunicación que existen en nuestro país, ya sea en el ámbito noticioso o en el ámbito de redes sociales actualmente, tiene que ser incluida también como un aspecto prioritario a atender dentro de la gobernabilidad. La siguiente, por favor, para ya ir cerrando esta idea. También cómo se va a insertar, pues obviamente aquí tenemos que tienen que ser a través de un debate político, tiene que haber obviamente disposición por parte de la política, debe de haber también qué problemas realmente son importantes de atender. No vamos a estar seleccionando problemas básicos, tiene que ser algo fluido, tiene que haber objetivos prioritarios, no podemos atender y lo vemos desde un análisis político, no desde un aspecto ciudadano, porque si lo vemos desde un aspecto ciudadano, todos vamos a pensar que el diseñar políticas públicas es fácil, pero no. Y lo vamos a ver como que, bueno, cualquier tipo de bache que me encuentre yo en mi calle merece ser atendido a través de una política pública antibacheo. Pero no es así. O sea, porque se tiene que tener en consideración que hay presupuestos y el presupuesto se destina anualmente. Entonces tendríamos que impulsar a través de la participación ciudadana, que es muy importante, hay que impulsar la participación ciudadana para que todos estos problemas vayan a ser parte de la agenda gubernamental o de la agenda de gobierno. Entonces, bueno, este es, como decíamos, un paradigma muy bien articulado, que se basa en decisiones generalmente que toman las personalidades más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos a dos personas, precisamente a dos políticos, poniéndose de acuerdo respecto a cuáles son los problemas más importantes, cuál es el que van a atender. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a entrar a un nuevo tema, es de los aportes de las políticas públicas a la ciencia de la administración. Bueno, como decíamos, administrar es una ciencia, es llevar a cabo todo un proceso para llevar la gestión gubernamental y tiene que ver mucho con la evaluación. La ciencia política, la ciencia política, sus aportes en relación a la ciencia de la administración, bueno, pues más que nada yo no pensaría que es un aporte. Yo creo que son desde una visión transversal y multifactorial
multidisciplinario, tienen que apoyarse. La ciencia política le va a otorgar vamos a decir, le va a otorgar los elementos básicos para crear una política pública, pero la ciencia de la administración le va a otorgar esa parte de administración. Le va a decir cómo planear, cómo evaluar, cómo establecer, cómo programar, cómo calendarizar. Entonces, en esta actitud clínica podemos generar, y lo principal que debe generar esta idea de este aporte de la política pública a la ciencia de la administración es precisamente analistas. Nos volvemos analistas de políticas y de problemática social. Esta problemática social va a ser tratada de una manera clínica o de una actitud normativa. De manera clínica, bueno, a través de registrar resultados, de estar evaluando, vamos a impulsar una política pública, vamos a estar viendo cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta, qué se reduce. Por ejemplo, decía al principio esta cuestión de Antanas Mockus y la política de la ley Zanahoria en Bogotá, precisamente esta cuestión de que reducen un 50% de los accidentes viales en Bogotá. Esta cuestión es importante porque es una evaluación. Y dice, la política está funcionando, está trabajando, ¿no? Y dicen, dice Antanas Mockus, si con salvar una sola vida que yo salve con esta política, lo justifica todo. Porque él fue una persona que, en su historia es muy triste, él fue violado cuando fue joven. Él impulsó también una política contra la violencia, la vacuna contra la violencia, y es a través le daba a los niños un globo. Le decían al globo, reclámale, dile todo lo que sientes. Coméntale, dile por qué te sientes así. Y entonces lo golpeaba el globo, era un muñeco bobo, me parece. Estos muñecos que los golpean y regresan, que tienen una base de arenita y se levantan, ¿no? Otra vez. Entonces, golpeando al muñeco bobo, le reclamaba, y yo estoy muy enojado porque tú me violaste, tío, y le empieza a reclamar, ¿no? Es una escena muy, muy fuerte, ¿no? También vamos a verlo a través de una actitud normativa, a través de qué se puede, el deber ser. Recordemos que la actitud normativa tiene que ver mucho con el deber ser, con la finalidad. La finalidad normativa es atender a lo que dice la norma, es un principio fundamental, la escalera normativa de Hans Kelsen. Dicen que no es una pirámide, no es cierto, es una escalera. Es el orden escalonado del derecho. Y pues finalmente una actitud experimentalista. Tiene que pasar por un periodo de experimentación, si no, no va a tener validez. Finalmente, si pasamos a las siguientes diapositivas, vamos a encontrar que sus atributos, pues básicamente, obedecen a mejorar la gobernabilidad. Uno de los principales atributos es la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. Democracia, inclusión y eficiencia son principios y normas de gobernabilidad. La democracia, obviamente, porque debe de ser participación democrática. Debe de considerar a todos los actores y factores de la sociedad. No nada más democracia desde el aspecto de lo que comentábamos en una ocasión que tuve la oportunidad de participar en una de las ponencias de una de las compañeras. Democracia no nada más es voto, es participación. Es una participación activa en la decisión política. No nada más es decir, es que democracia es solamente cuando voy a votar, solamente el 4 de julio, solamente cuando hay elecciones. No, en todo momento hay democracia. La participación democrática es algo que se debe fomentar muchísimo. Junto con la inclusión. La inclusión es a través de actitudes no discriminatorias. Todas las personas, aun cuando tengan dificultades de carácter o diferencias de carácter de preferencias sexuales, de luchas de género, de cuestiones de capacidades diferentes, se deben de incluir. O sea, todos debemos de participar. Y la eficiencia, diferente de la eficacia, porque sí hay una diferencia, es que precisamente las políticas públicas deben de tender a la capacidad de disponer de algo o de alguien para su cumplimiento.
O sea, debe ser formalizado como una función del Estado. No debe ser tomado únicamente como un fin y un objetivo que, pues si se cumple, qué bien, y si no se cumple, pues ni modo, ¿no? Finalmente, vamos a encontrar otras cuestiones dentro de la gobernabilidad. La siguiente, por favor, si es tan amable, licenciado. Vamos a encontrar que en el ejercicio de las políticas públicas como prácticas de buen gobierno, pues básicamente el buen gobierno es definir como el hecho de hacer las cosas bien. Tenemos que definir que las políticas públicas tienen que tender siempre a una certera determinación de buen gobierno. Es decir, el hecho de hacer las cosas con legalidad, con transparencia, con eficiencia y respetando en todo momento el Estado de Derecho y los derechos humanos. Hasta aquí, ya para cerrar, básicamente, porque ya nada más nos faltaría un tópico, y pues algunos temas pueden ser inclusive consultados y pueden ser abordados de manera más amplia en el cuaderno de trabajo. Yo quisiera cerrar con la siguiente diapositiva, por favor, que es el principio de legalidad. La legalidad es que todo se haga conforme a la ley, conforme a derecho. Es un requisito y un atributo, un atributo de las políticas públicas. No se puede hacer una política pública sin que se actúe conforme a la legalidad, a la Constitución, a las leyes y a la reglamentación. Hay un catálogo de reglas establecidas de quién va a ser la persona, quiénes son los actores y cuáles son los factores. Todos esos elementos deben de obedecerse para el desarrollo de una actividad de creación política. Tal vez esta cuestión de políticas públicas, y vamos a decirlo así, política criminal, porque también, como les comento, la política criminal, a final de cuentas, viene a ser una política pública que tiende a 4 elementos: a prevenir, sancionar, erradicar y modificar las conductas. Todas las leyes que ustedes encuentren, por ejemplo, la de secuestro para prevenir la trata, tiene los 4 elementos básicos de una política criminal. Se diferencia de una política pública porque la política criminal tiende generalmente a erradicar, a sancionar y a prevenir conductas que la sociedad considera como dañinas o lesivas hacia algún bien jurídico tutelado. El bien jurídico son los principios morales bajados a rango normativo, es decir, la vida, la libertad, son bienes jurídicos. La norma que los protege ya es un tipo penal, ya es se le da una característica y dicen, el homicidio, el delito tipo penal de homicidio, el que prive de la vida a otro, será responsable, protege la vida. El secuestro protege la libertad. La violación protege a la libertad psicosexual. Todos estos elementos básicos son precisamente bienes jurídicos. Entonces, a veces esta cuestión política y legal tiene que entrar en un clic, tienen que hacer match, tienen que juntarse para poder lograr, a través de un enfoque social, tener un desarrollo y poder lograr sus fines y sus objetivos sin saltarse este elemento muy básico que es la legalidad. Hasta este momento, ya creo que llegamos casi al final de la conferencia. Bueno, esto ya es el final de la conferencia, con esto cerramos el tema. Vamos a abrir un pequeño periodo de preguntas y respuestas si el coordinador no tiene nada, no tiene a bien disponer otra cosa. Vamos a permitir un pequeño periodo de preguntas y respuestas para efecto de lograr una retroalimentación que les apoye, no nada más en el sentido de conocer y comprender el tema, sino que les ayude también a resolver su evaluación. Por favor, ¿quién gustaría tomar la palabra? Vamos a establecer como conclusión que la política pública básicamente va a obedecer a un principio de Estado de Derecho. El Estado de Derecho, visto como el conjunto de
de normas, tanto jurídicas como normativas, como procesos y protocolos que determinan el rumbo de una sociedad. Esto a partir de una entidad gubernamental, pues una circunstancia que se matiza a través de una división de poderes rígida. Es decir, cada actor de gobierno, cada actor y factor dentro de la gobernanza tiene un elemento importante o es un elemento importante para el desarrollo de las políticas públicas. La eficacia del derecho es flexible al principio de legalidad, por lo que hay muchas interpretaciones, aquí esta cuestión de gobernanza y de legalidad tiene que ver con políticas gubernamentales y pues simplemente tendríamos que finalizar que las políticas públicas siempre tienen que tener un enfoque de respeto a los derechos fundamentales. Siempre tiene que atribuirse o tienen que respetar el artículo 1 de la Constitución y tener un enfoque dirigido al respeto irrestricto de los derechos humanos. Bueno, si no hay más por el momento, con esta diapositiva daríamos por terminado el curso, agradeciendo a todos su participación y atención. Sí, en esta parte que tú mencionas, que las políticas públicas, algo que debe estar presente son los derechos humanos, pues. A mí me parece que dentro de la urbanización y la movilidad que se ha establecido en la Ciudad de México, esas partes quedan fuera. Quedan fuera, y lo estoy diciendo por los edificios que se han construido de una manera arbitraria, así lo menciono, arbitraria, donde la movilidad hoy por hoy es imposible. Nunca existió, o sí existió, pero hay complicidades de corrupción, donde no se ha planificado los servicios públicos que este crecimiento urbano se está dando y donde, pues, si no existen esas partes, pues, y creo que esto sí atenta contra los derechos. Los derechos, todos tenemos derecho a la vivienda, pero si no existe esta planificación de movilidad, me parece que también vulnera a la otra parte de la sociedad, pues la falta de agua, la falta de servicios, que es principalmente el agua, pues no se da. Entonces creo que cuando los gobiernos, los candidatos, empecemos por candidatos, empiezan con estos planteamientos de sus propuestas políticas, cuando ya son gobiernos, no los contemplan como objetivos en un plan de desarrollo, donde en este plan de desarrollo, pues, lo pueden cumplir o no lo pueden cumplir, pues. Entonces creo que hay una separación entre lo que, por eso se convierten en promesas de campaña, y me parece que ahí es donde precisamente la ley debería de ajustarse y que, pues si tú estás prometiendo esto, pues cúmplelo, ¿no? Porque finalmente es lo que a veces te lleva a realizar un voto, de yo voto por esta persona porque va a hacer esto, pero cuando no lo hace, no hay sanción alguna. Entonces, ¿a qué me estoy llevando? A que realmente la cuenta pública también debiera de estar, debiera ser parte de esta revisión de las políticas públicas, pero no nada más en números, no nada más contemplando un gasto, pues, sino más bien el resultado que tuvo esta política pública y si realmente se tuvo un beneficio o no existió ese beneficio, pues me parece que sí debiera de existir dentro de esto auditorías, ¿no? Es cuanto. Creo que me surgieron unas dudas, creo que sí fue un poquito rápido, y era más que nada como cuando hablo de los dos tipos de servicios públicos,
que uno era en sentido objetivo y el otro no escuché bien a qué se refería. Y la cuestión de cuando eran políticas, cuando eran servicios públicos obligatorios, y la otra cuestión también, bueno, yo lo vi como no obligatorios, lo anoté así, pero no dijo un concepto, bueno, sí una definición como tal, un concepto como tal, y eso no lo escuché. Y ya en lo que concierne a mi comentario, lo que estaba, se me hizo muy importante cuando mencionó el tema de cuando se copian estas políticas públicas y lo que decía Bertier sobre que las políticas públicas deben de ser adaptadas a la sociedad, porque creo que en México es un problema que tenemos mucho, porque creo que desde la creación de la Constitución, es, se hablaba mucho de ciertos artículos que se habían copiado de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, creo que sí, el gobierno mexicano a lo largo de la historia ha copiado diversas políticas de otros estados cuando las características exactamente no son las mismas que en los otros estados. O sea, la población no tiene como las mismas capacidades, los mismos recursos, no sé, el mismo nivel educativo, económico. Entonces, o sea, sí es muy cierto que no se pueden solo copiar y pegar porque no son los mismos factores que influyen dentro de ambas sociedades. Entonces, mi participación iba en ese sentido, como qué podríamos hacer o cómo... Es que eso ya, bueno, ya es trabajo de los legisladores, ¿no? Y como tal del gobierno, pero, o sea, sí podría haber un cambio en ese sentido de que se realicen, bueno, es que siento que deberían de haber más estudios y como que escuchar un poco más a la población mexicana para entender y exactamente atender sus necesidades y que no sigan habiendo como que estos problemas. Pero pues en este caso, ¿usted qué podría decirnos al respecto? Gracias. Bueno, primeramente quisiera, hay una pregunta aquí. Es preocupante que actualmente el Plan Nacional de Desarrollo no esté analizado, que no esté diagnosticado de manera profesional. Es correcto. El Plan Nacional de Desarrollo trata de abordar todas las políticas, pero hay algo. Está mal que lo diga, pero hay una práctica gubernamental que viene desde hace muchos años y es que el político, el titular del Ejecutivo saliente deja una serie de problemas, como una agenda pendiente, ¿no? Y como que se la avienta al nuevo y dice, pues este es mi Plan Nacional de Desarrollo. Y yo nada más le voy a introducir algunas cuestiones de promesas de campaña, como decía nuestra compañera Julieta, respecto a esto. Es preocupante realmente cómo se actualiza el Plan Nacional de Desarrollo, sí, porque no establece objetivos primordiales. Muchas veces se viene arrastrando trabajo de secciones anteriores y nunca se termina de concretar un proyecto, ¿no? Hemos visto muchas veces que se inician obras y por corrupción, que es el segundo tema que voy a abordar del comentario de Julieta, en respecto a la corrupción, es muy, muy terrible. Efectivamente, vamos a entrar en un terreno muy, muy agrio, muy áspero, muy difícil, porque lamentablemente es un problema social. Está muy arraigado, no es natural. Decir que la corrupción es inherente a la ciudadanía mexicana es decir casi que somos basureros y que nos gusta vivir en la basura. En este sentido, considero que no. La corrupción, no somos corruptos, pero sí vivimos en un ente de corrupción. Vamos a pensar que efectivamente, como dice nuestra compañera Julieta, hay cuestiones que sobrepasan una agenda política, ¿no? En este caso, la cuestión de crecimiento poblacional, la cuestión de movilidad no ha sido debidamente estudiada, no ha sido debidamente evaluada, no ha sido debidamente analizada. Hay pocos analistas de política pública, hay realmente muy pocas personas que se dediquen a este rubro. Es realmente una lástima porque
Los licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM deben de enfocarse más a ver las cuestiones sociales, más que estar enfocados en las cuestiones de imagen electoral, campañas, y estar viendo por una cuestión de candidaturas, de estar apoyando al candidato, de estar... En esta cuestión se pierden muchas cosas. En las cuestiones políticas se pierden muchas cosas. Lamentablemente no podemos forzar a un candidato a cumplir todas sus promesas de campaña. Aunque nos digan que nos lo firman ante notario, difícilmente una promesa de campaña se puede cumplir, ¿no? Esas son promesas de campaña, no diferentes a lo que se viene a plasmar en un programa de gobierno, ¿no? Otra cosa, la corrupción, pues sí, lamentablemente es un problema terrible. Hay que irla atacando desde el aspecto más básico de la sociedad, que es la familia. Hay que inculcar dentro de la sociedad, y por eso les comentaba el ejemplo de Antanas Mockus. Él comienza por una cultura de civilidad. A lo mejor no elimina por todo el problema, ¿no? Pero sí logra generar un cambio. Atendiendo a la pregunta de Jacqueline, me parece muy interesante. Sí, lamentablemente tuve que irme muy rápido por las cuestiones de tiempo. La verdad es un tema muy extenso. Pero sí, regresando un poquito a lo que platicábamos, se habla de las políticas públicas en un sentido objetivo y en un sistema subjetivo. Estábamos diciendo que el análisis del servicio público, bueno, primero desde la administración pública, vista desde un sentido objetivo, pues es toda la actividad humana, ¿sí? Consiste en dar un orden y establecer una prioridad. En sentido subjetivo, quiere decir que es a través de un aparato dependiente de un individuo. O sea, la administración pública per se no puede trabajar si no se constituye a través de personas, de individuos que tomen la cabeza, que lleven a cabo las tareas de planear, dirigir, evaluar y controlar las políticas que se derivan. Y por otro lado, que comentaba sobre el servicio público, sí, efectivamente, que hay varios tipos de clasificación de los servicios públicos. Por la utilidad, por la importancia, a lo mejor lo que no es... ¿Me puedes repetir otra vez qué fue lo que no alcanzaste a percibir de la sesión, Jacqueline, por favor? Sí, nada más era de los servicios públicos obligatorios y los otros que no eran obligatorios, pero nada más era cómo se llamaban los no obligatorios. Se llaman no facultativos. O sea, los obligatorios y los facultativos. Es decir, existen servicios públicos que te tiene que dar el Estado sí o sí. Pero hay unos que recaen una facultad de otorgarlos o no. Son, vamos a decir, opcionales. Y a estos se les llama facultativos. La otra cuestión de la que planteabas, Jacqueline, sobre el diseño de políticas públicas de acuerdo a un criterio ad hoc, sí, efectivamente. El doctor Carlos, vamos a decir que el doctor Héctor Castillo Bertier no fue realmente el diseñador de esta política. Él ni siquiera le pagaron. O sea, fue una cuestión de que tuvo un apoyo, pero durante sus investigaciones él te puede decir que los sociólogos, hay mucho sociólogo desde su banca quieren resolver los problemas. Hay poco sociólogo clínico, hay pocos sociólogos que se meten a la sociedad, que se meten al problema, lo analizan desde adentro y dan una solución. Esta cuestión de copy-paste es un verdadero problema, efectivamente, porque no nada más desde la Constitución de 1857. Venimos arrastrando constituciones y venimos arrastrando ideas internacionales y nuestra Constitución se ha modificado una cantidad inconmensurable de veces por compromisos internacionales, por cuestiones. ¿Por qué? Porque no tenemos una Constitución que haya sido hecha para nosotros. Que nosotros hayamos hecho una Constitución para nosotros, se tomó lo que existía, se modificó a la postre y se colocó.
Y lamentablemente los resultados negativos de esa falta de determinar qué es lo que necesita el mexicano como una ley fundamental, no se ha hecho. Por eso tenemos enmiendas, reformas, modificaciones y todo eso, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo, pues ya nos pasamos un poquito, ya a manera de cierre, pues quisiera agradecer a todos su valiosa participación en este módulo.